Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Estamos llegando desde Caracas hasta nuestras emisoras en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Llegamos a todo el país a través del canal 990 de Simple TV y también al país y al planeta a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Son las 7:10 minutos de la mañana. Titular de Petroguía, Venezuela volvió a figurar en la lista de suplidores de petróleo de Estados Unidos en la posición número 13. Titular que se desprende del economista Asdrúbal Oliveros, Chevron ha contribuido a la estabilidad del tipo de cambio. Y con esos dos me basta para comentarles que varios de nuestros invitados en las últimas semanas han comentado un mejor y mayor flujo de divisas producto de la licencia Chevron. Ponen la actividad de hecho de Chevron como pieza de ese motor que parece mover algo de nuestra economía. ¿Qué peso tiene Chevron el día de hoy? Es parte de lo que queremos conversar con Andrés Rojas Jiménez, periodista, editor de Petroguía. Andrés, bienvenido siempre a tu casa. Gracias, Román, por tu invitación, tus oyentes, tu equipo de producción. ¿Es por Chevron, Andrés, que hay un mejor flujo de divisas? Porque en su momento se dijo que el dinero que generara la operación de Chevron en el país era para poder pagar la deuda que se tenía para con la compañía, que no entraría a la economía nacional. ¿O es que es tan poderosa la operación, aunque sea incipiente, que permea por otras vías? ¿Cómo entender esto? O una mezcla de todas. Mejor. Sí, mira, no, hay una realidad. Es decir, tienes la data y de hecho, cuando ya uno ve la data certificada del Departamento de Energía de los Estados Unidos, ya las exportaciones después de 4 años, sin que se recibiera petróleo venezolano, ya están llegando. La data hasta el mes de enero, que es la que tiene certificada el Departamento de Energía, habla de 40,000 barriles diarios que fueron enviados durante el mes de enero. Eso contrasta indiscutiblemente con una realidad donde PDVSA ha tenido problemas con su propia producción. Tienes todo este tema de cuentas incobrables y todas estas denuncias de corrupción. Y hay una realidad que pasa un poco por alto, pero que en el caso venezolano pesa mucho, y es que, digamos, frente a los picos del petróleo que llegamos a tener hasta mediados del año pasado, el mercado internacional, producto de la guerra en Ucrania, en el caso venezolano estamos hablando de que el precio del petróleo, del crudo Merey, que es la referencia internacional, tiene una caída continua de alrededor de $35. En 9 meses. En 9 meses. Entonces, claro, eso explica un poco los problemas de caja que afrontó el gobierno y por qué se decide hacer una auditoría al margen de todos los temas de corrupción que se han denunciado, de presunta corrupción, y hay que ver hasta dónde avanza eso. Pero en todo caso, esa es una realidad que afrontó el gobierno. ¿Qué pasa? Que a finales del año pasado, en un cuadro tan complicado, porque a pesar de todo, esto sigue siendo una economía petrolera con todo y lo limitada de la producción, ocurre esta flexibilización de la licencia Chevron. Chevron puede invertir en los campos que tiene asignado para recuperar producción, y aun cuando, que ese es un tema que hay discusiones entre los analistas del sector petrolero, entre los propios economistas, de si Chevron está pagándole al gobierno, no está pagándole al gobierno, pero lo que sí es cierto, de acuerdo a lo que indican fuentes del sector financiero, es que hay un flujo de divisas que está entrando a la economía venezolana, que tiene su impacto. Hay una intervención en el mercado cambiario, y esa intervención pues tiene, y es lo que explicaría esta estabilidad, en parte, porque el Banco Central sigue interviniendo, ¿no? Sí. Que es un poco lo que dice Asdrúbal Oliveros, y tú lo tenías aquí con Luigi Picella, que te lo comentaba también como un elemento clave de la estabilidad cambiaria. Es decir, está jugando en esto que va del 2023 el efecto Chevron, que no estaba en las previsiones del año pasado. Ahora, los números de Chevron deben existir, al menos puertas adentro de sus oficinas. Una empresa como Chevron, en un país como Venezuela, con los convenios suscritos, con la licencia de los Estados Unidos, te pregunto, Andrés, ¿está en la obligación, al menos está en la posibilidad de ofrecer, de brindar, de mostrar esos balances, digamos, detalles financieros de su operación? Mira, primero porque tiene las obligaciones con la legislación de los Estados Unidos. Es una empresa de capital abierto, es decir, cotiza en bolsa y tiene que presentar los resultados. Habría que ver, es decir, los acuerdos que vimos esa escena pública
que la difundió el Ministerio del Petróleo cuando todavía estaba Tagle El-Aissami, que él recibió al presidente de Chevron Venezuela, Javier La Rosa, ha trascendido, pero todo de manera extraoficial. Es decir, desconocemos por el lado de PDVSA o del Ministerio del Petróleo y por el lado de Chevron Venezuela, cuáles fueron los alcances. Lo que se sabe es que no es que hubo una cesión de propiedad, sigue siendo mayoritariamente PDVSA, pero lo que sí ha trascendido es que hay un mayor control operacional por parte de la gerencia, que por cierto era una petición, Román, desde que yo comencé a cubrir este tema petrolero, cuando estaba en el Nacional, era una petición que le hacían todas las empresas, una petición porque, digamos, ocurrían unos cuellos de botella en lo que eran las contrataciones de PDVSA de servicio. Por cierto, parte de las imputaciones que ha hecho la Fiscalía contra el exministro Rafael Ramírez, y que fueron unos documentos que en su momento llegó a enviar Tagle El-Aissami y se las entregó el fiscal, tenían que ver mucho con esas contrataciones de PDVSA servicio sobre los cuales no sabemos nada. Pero en todo caso, lo que sí está ocurriendo ahorita es que Chevron tiene un mayor control gerencial y operacional en los campos, es lo que ha permitido recuperar la producción de cifras que estaban en 50.000 barriles a 130.000, que eso es poco si se ve a lo que era Venezuela, pero es mucho si se toma en cuenta y la rapidez que eso ha ocurrido. La data, por ejemplo, que entrega Chevron al Departamento de Energía ya habla para enero de 40.000 barriles diarios, es decir, estamos en la 13ª posición. Eso es poco si se toma en cuenta que Venezuela llegó a estar entre los 5 primeros, pero bueno, frente a una ausencia de 4 años es significativo y con tendencia a que eso vaya incrementándose. Andrés Rojas Jiménez con nosotros en el estudio. Andrés, bueno, más allá de lo estrictamente vinculado al tema petrolero, esta operación de Chevron obviamente implicará alguna inversión, la compra de bienes, la contratación de servicios, probablemente personal, pago de impuestos. Eso también mueve de alguna manera la economía, ¿no? Sí, el pago de servicios, sí, y digamos la mayoría de las empresas contratistas te dicen que sí ha habido un movimiento por parte de Chevron. Aquí el tema del pago de impuestos, si uno lee bien lo que dice la licencia, no debería haber pago de impuestos. No debería haber pago. No debería. Lo que pasa es que aquí hay un detalle, que la que paga el impuesto no es directamente Chevron, la que tiene que pagar el impuesto es la empresa mixta. Es decir, estamos hablando de Petrocosboscan, si vemos en el caso del Zulia, o estamos hablando de Petropiar en el caso de la faja del Orinoco. Entonces, es la empresa mixta, es decir, y eso cuando se presentaban los reportes de PDVSA, que eso no ocurre desde el año 2016, uno veía ahí que los aportes de las empresas mixtas, entonces había un reparto de acuerdo al porcentaje, por ejemplo, 60% le quedaba a PDVSA, 40%, y la obligación tributaria era a la empresa mixta. Entonces, aquí es donde está el detalle, ¿no? Porque el Chevron directamente no es la que paga impuestos. Ahora, Chevron tiene oficinas aquí, Chevron tiene obligaciones tributarias, por ejemplo, con las alcaldías, su sede, su oficina administrativa está aquí en el municipio de Chacao, tiene que cumplir obligaciones, entonces indiscutiblemente que si hay unas obligaciones que aún antes de la flexibilización de las sanciones igual estaba, es decir, por ejemplo, Javier La Rosa tiene presencia aquí prácticamente desde el momento que se imponen las sanciones. Chevron viene haciendo unas actividades de responsabilidad social empresarial muy activos. Chevron está ahorita, por ejemplo, celebrando sus 100 años, aun cuando hace 100 años no se llamaba Chevron, era lo que era el antiguo Standard Oil. Tiene una serie de actividades que ha venido realizando desde el punto de vista artístico, cultural, de apoyo a las comunidades, decirte una que me viene a la mente, la del Hospital Clínica San Rafael en Maracaibo, que es una institución de salud emblemática en la ciudad de Maracaibo. Andrés, decías que, bueno, hay problemas con la producción de Venezuela, no estamos hablando de Chevron, de la de Venezuela. ¿El combustible, ha cambiado en algo el panorama del combustible en el país? Mira, sigue teniendo los mismos problemas, es decir, sigue sin resolverse completamente el proceso de refinación porque necesita una inversión muy fuerte. Sigue dependiendo en buena medida de los suministros de Irán. Se han dado cambios de las autoridades y eso ha ocurrido en todas las filiales de PDVSA, en todas las vicepresidencias. Por ejemplo, una de las personas que ha sido clave, que llegó a ocupar cargos en comercio y suministro, Ismer Serrano,
Esa es una operación clave. Entonces, hay unos procesos de revisión que en este momento se están dando. Al no resolverse ese tema de refinación y los suministros de Irán, es decir, se mantienen, pero no tienen, digamos, el suministro permanente que se necesitaría. Y luego hay un problema adicional, y es que ya no estamos en contexto de pandemia, es decir, ya hay libre circulación, ya hay libre operación, entonces claro, fíjate que estás teniendo muchos cuellos de botella, tienes a todo el sector industrial y al sector agrícola demandando todo lo que tiene que ver con el diésel. Sí. En cierta manera ha operado una suerte de eliminación del subsidio. Ya fíjate que ya no se habla, ningún gremio te dice que está recibiendo gratuitamente el diésel, ya todos te dicen que o pasan a ese esquema subsidiado, y en el otro extremo es que tienen que comprarlo a tarifa internacional, pero eso está generando cuellos de botella porque ya la demanda se hace limitada frente a la oferta se hace limitada frente al crecimiento de la demanda. Andrés, un último planteamiento. Mencionaste la palabra sanciones hace un momento. Leíamos esta mañana en titulares que Nicolás Maduro dice condiciona la vuelta a México con que se liberen esos más de 3.000 millones de dólares que estarían retenidos en el exterior y que pertenecen a Venezuela. Desde tu óptica como periodista vinculado al área económica, pero además directamente al petróleo, ¿qué posibilidades sientes que se abre, si es que hay alguna, con este encuentro hoy en Bogotá y luego posteriormente en México? Mira, al menos inmediata no la veo. Es decir, porque depende mucho inmediata no la veo, y existe consenso en eso de los analistas. Uh-huh. Ahora, habría que ver, porque dentro del mes y medio aproximadamente, el gobierno de los Estados Unidos y el Departamento del Tesoro tienen que decidir con respecto no solamente a la licencia de Chevron, sino la licencia a otras empresas contratistas, uh-huh, si se le concede los mismos beneficios que tiene Chevron, por ejemplo, a Repsol, que lo ha venido pidiendo. Tienes a Conoco, que también está pidiendo importar petróleo venezolano para reducir deuda. Y eso se enfrenta pues a un elemento interno de los Estados Unidos que tiene que ver con su propio debate electoral. Es una situación bastante complicada. Pero bueno, también el gobierno de los Estados Unidos inmediatamente, fíjate, a lo que fue la petición del presidente Petro, hubo un vocero que señaló que si no hay unas respuestas claras a lo que tiene que ver con procesos de democratización en Venezuela, eso luce inviable. Y hay una petición que ha pasado también por debajo de la mesa, Román, y tiene que ver y es una petición que le ha hecho el gobierno del presidente Maduro a la administración de Petro, y es que se mantienen las compras, es decir, prácticamente un tercio de lo que exporta, y creo que te lo he comentado en otras oportunidades, lo que exporta Colombia hacia Estados Unidos es para Citgo. Uh-huh. Entonces, estamos hablando que eso es un elemento fundamental para el gobierno de Maduro, la recuperación de Citgo, pero la dependencia de Ecopetrol de ese contrato con Citgo ha sido bien importante. Es un contrato, una negociación que se ha manejado de una manera muy seria, pero que está en medio de este problema político que enfrenta internamente a Venezuela. Andrés, permíteme incorporar a Carlos Eduardo Sánchez. Él es periodista venezolano, él está en Colombia. ¿Por qué? Porque como bien comentábamos en titulares y mucha era la expectativa que se había generado, hoy 25 se realiza en Bogotá, en Colombia, la cumbre por Venezuela, o la conferencia por Venezuela, convocada por el presidente Petro, presencia de cancilleres, diplomáticos, hay de Estados Unidos, de la región, por supuesto, de la Unión Europea. Como se sabe, con miras a retomar, reimpulsar, profundizar, reforzar el diálogo iniciado en México. El análisis, buena parte del análisis lo vamos a dejar para mañana, cuando tengamos como invitado a esta hora precisamente a Gerardo Blay, jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria, pero hoy queremos detalles logísticos y por eso el contacto con Carlos Eduardo Sánchez. Carlos Eduardo, muy buen día, ¿cómo estás? Román, un buen día para ti, qué gusto saludarte a ti, a tu audiencia en toda Venezuela. Estoy a la orden por aquí en Bogotá. A ver, Carlos Eduardo, primero asistentes ya confirmados. Quiero saber quién va por Venezuela, quién está por Estados Unidos, si llegaron todos, porque hasta ahora se esperaba la llegada, por ejemplo, del canciller argentino, pero ¿cuántos hay? Y luego danos detalles de la agenda, por favor. Bien, esta es una actividad que ha sido convocada para las 11 de la mañana, hora de Bogotá, 12 del mediodía, hora de Venezuela, hora de Caracas, Román. Sí,
se había dicho o se había anunciado la presencia del canciller de Argentina, también el canciller de Chile. Quien sí había confirmado también su asistencia era el alto representante de la Unión Europea para asuntos de política exterior, Josep Borrell, y bueno, delegaciones de países de Europa, desde Reino Unido hasta pues Alemania. La delegación de Estados Unidos también está confirmada con el representante Juan González del Departamento de Estado y otras delegaciones internacionales. Ahora se ha abierto toda una discusión ahora, Roman, porque se pensaba o se llegó a creer que en esa reunión de hoy, que es una reunión de delegaciones internacionales para hablar y abordar el tema de Venezuela, la crisis, para que se vuelvan a sentar tanto el gobierno de Nicolás Maduro como los sectores de oposición en Venezuela, pues podrían asistir delegaciones de tanto el representante o enviados de Nicolás Maduro como de la oposición. Esto no está programado así. Por eso se ha dado toda esta diatriba y esta polémica con el proceso administrativo que abrió Migración Colombia contra Juan Guaidó por la manera como ingresó al territorio colombiano. Ya todos sabemos que tuvo que salir anoche hacia los Estados Unidos y hoy va a ofrecer una conferencia de prensa, Román. Sí. Ahora, de los que sí estaban invitados y sí estaban confirmados, ¿quiénes van a estar presentes a las 11 de la mañana hora de Bogotá? Lo que pasa es que los confirmados son los miembros de las delegaciones internacionales, Román. No van a participar representantes de Maduro y representantes de la oposición. Eso no estaba planificado. Es una conversación pero de los de Venezuela para buscar esa salida. Claro, entiendo, pero de los países que se han confirmado su asistencia, por ejemplo, del gobierno de los Estados Unidos, ¿quiénes son sus representantes? Del gobierno de Argentina, ¿cuáles son los cancilleres, los diplomáticos? A ver, ¿hay una lista de los invitados para hoy? Todavía no, solo se ha enunciado como tal la representación o la confirmación de esas delegaciones, pero por ejemplo, ya Estados Unidos, el propio presidente Biden había confirmado que Juan González, miembro del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, iba a estar presente, y también el señor John Feiner va a ser uno de los representantes de Estados Unidos en esta conferencia que inicia sobre las 11 de la mañana, Román. En movimiento, por ejemplo, de seguridad para brindar protección a estas delegaciones, a diplomáticos y cancilleres. Como es de costumbre, Román, la Policía Nacional de Colombia se encarga de todos los movimientos de estas delegaciones internacionales, por supuesto la custodia, tanto en lugares de hospedaje como su traslado al centro de la ciudad, al casco histórico, muy cerca del Palacio de Gobierno, de la Casa de Nariño, que es la sede del Ejecutivo, del Congreso de Colombia, que está muy cerca, también al frente está la sede del Poder Judicial, y muy cerca, una cuadra quizás, está el Palacio de San Carlos, que es la sede de la Cancillería, y allí va a ser la reunión. Muy cerca, no en ese sitio, van a estar los periodistas acreditados para la cobertura. No vamos a tener acceso directo a la reunión como tal. Va a haber una transmisión, por supuesto, vía streaming y por los canales del Estado de Colombia, para que se pueda seguir lo que se va a discutir en esa reunión interna ya de las delegaciones, Román. Claro, estamos conversando con el periodista venezolano Carlos Eduardo Sánchez. Carlos Eduardo, ¿se espera, han anunciado alguna declaración final, algún documento que surja del encuentro el día de hoy? Sí. De hecho, esta reunión con las delegaciones internacionales la va a iniciar y la va a presidir el propio presidente de Colombia, Gustavo Petro. Luego se va a dar el debate o la deliberación sobre esas propuestas que traen las delegaciones. Va a haber pues una variada representación, tanto política como ideológica, sentados allí en esa mesa, en el Palacio de San Carlos, y luego va a haber esa declaración. Probablemente se designe a un representante o a un escogido seleccionado por esa conferencia para que entregue esa especie de conclusión. Pudiera ser incluso el canciller de Colombia, Álvaro Leiva. Bien, muchísimas gracias, Carlos Eduardo, por este tiempo. Carlos Eduardo Sánchez, periodista venezolano desde Colombia. Por cierto que Michael Penfold escribía en Twitter: el reto de Petro ahora es lograr un texto de los países invitados a la conferencia internacional sobre Venezuela que explique con más claridad con qué y cómo se come eso de cero sanciones y más democracia. Traducir esa idea en pasos concretos no es fácil. ¿Tu opinión, ya para terminar, Andrés? Mira, viéndole el impacto sobre todo para el gobierno de Nicolás Maduro, que apartándolo de los 3.000 millones de dólares, que hay que recordar que eso está vinculado con distintos fondos del Banco Central y de otras instituciones que están en distintos bancos, sobre todo en Europa,
Está el tema Citgo y está la posibilidad de que Venezuela retome nuevamente sus exportaciones de manera plena, como la tuvo hasta finales del año 2018. Eso es un elemento fundamental. Fíjate que uno de los elementos claves que ha tenido justamente este regreso del petróleo venezolano a territorio estadounidense es que estamos hablando de un petróleo que ya está dentro de condiciones de mercado y no con este peso que ha tenido entre 2019 y 2023 de los enormes descuentos que en su momento llegaron a más de $50 por barril y que explica en buena medida también, Román, parte de los hechos de corrupción. Es decir, porque cuando tú escuchabas a cualquier funcionario, incluso cuando se aprobó la ley antibloqueo, te decía, es la vía que tenemos, no tienes otra. Todos los entrevistados que yo, todas las voceros del gobierno, todos te justificaban eso y cuando se recurría a estos intermediarios, siempre habían porcentajes que se tenían que quedar en el camino. Era inevitable que tarde o temprano, pues... Por eso yo siempre he dicho que todas estas denuncias que ha venido haciendo el gobierno, distintas organizaciones, distintos medios de comunicación, distintos entrevistados lo han señalado y esto lo que vino fue a confirmar algo que ya estaba desde hace 4 años advirtiéndose. Bien. Es Andrés Rojas Jiménez, periodista, editor de Petroguía. Escuchaban a Carlos Eduardo Sánchez, periodista venezolano desde Colombia. Y quisiera yo, como para cerrar este capítulo y pasar adelante con las próximas 2 entrevistas, compartir este audio de Luis Angarita. Luis Angarita es internacionalista, es profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela y nos explica el impacto, la importancia que tiene esta conferencia sobre Venezuela realizarse hoy en Bogotá. Gracias, Andrés, por cierto, siempre agradecidos con tu presencia además aquí. Luis Angarita. La conferencia internacional por Venezuela que convoca el presidente Petro tiene la atención de la comunidad internacional porque resuelve no solo el problema de los venezolanos, sino el problema de América Latina que ve amenazada su estabilidad y su crecimiento económico. Recordemos que esta crisis de Venezuela es de larga data y que se ha acentuado en los últimos años, tuvo como expectativa la posible solución a través de un acuerdo humanitario a finales del año 2022 y que no se ha concretado. El mundo puede ver que con un esfuerzo diplomático se puede allanar los espacios bien por el tema de las sanciones y bien por el tema de la buena voluntad en democratización y aspectos electorales que demanda la comunidad internacional para tratar de darle solución al problema interno y que no provoque nuevas olas migratorias que afectan a toda la región. Luis Angarita, internacionalista, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB, agradeciendo siempre a Andrés Rojas Jiménez y a Carlos Eduardo Sánchez, en este caso desde Colombia. 7:30.